En este tutorial vamos a ver el sistema de encuentros. En este JRPG vamos a usar encuentros aleatorios, donde vamos a buscar que no sean intrusivos pero que sigan siendo efectivos. Lo vamos a hacer utilizando un subsistema, en contraste con la forma no óptima que es hacerlo usando el tick del server. Este método basado en la Game Instance nos va a permitir controlar los encuentros de forma mucho más eficiente y con mayor rendimiento. Vamos a comenzar creando un data asset que va a representar el encuentro. Luego vamos a crear un componente que va a managear el encuentro. Ahora vamos a crear un subsystem para los encuentros, que son clases singleton, que nos permiten manipular de forma encapsulada ciertas cosas. El ciclo de este los maneja el motor como lo hace con la Game Instance. Ya en el código vamos a comenzar a escribir lo necesario. Vamos a poner la información necesaria para el encuentro dentro de un extract. Seguramente a lo largo del desarrollo vamos a tener que hacer algunos cambios, pero por ahora empecemos teniendo una referencia a la clase del enemigo. Guardemos como variable también el rango del nivel de los enemigos que pueden aparecer en ese encuentro. Y ahora instanciemos el strat como una variable en nuestra clase. En este caso va a ser una lista porque puede contener varios tipos de encuentro. Ahora vamos a crear una variable para manipular la frecuencia de los encuentros en ciertas áreas. Luego otra para monitorear la distancia recorrida por chequeo. La PT chance para evitar que se repitan constantemente encuentros. Y después deberíamos tener un cooldown, pero ahí me olvidé de escribirlo. Ahora vamos a limpiar nuestro componente para empezar a trabajarlo. Primero vamos a necesitar una función para informar que el jugador se movió. Esta va a recibir los vectores de la antigua posición y la nueva. Después vamos a crear una variable que va a acumular la distancia recorrida. Otra para marcar la probabilidad de un encuentro. Otra para indicar que el contador está en cooldown, porque si recién se dispara un encuentro no queremos que haya otro enseguida. Ahora una referencia a nuestro asset. Ahora una función para empezar a calcular el encuentro. Y otra para dispararlo en caso que sea positivo. También vamos a crear una función para comenzar el cooldown y otra para terminarlo.
Acá un pequeño arreglito. Ahora vamos a referenciar nuestro subsystem. Ahora vamos a necesitar un time handler. Y ahora arrancamos a escribir código. En el begin play, si existe la tabla, a la base actual de encuentro le asignamos la chance base de nuestra tabla. Luego vamos a instanciar el subsystem. Para eso lo vamos a tomar de la game instance. Para notificar el movimiento, primero chequeamos existencias. Si la tabla no existe o está en cooldown, entonces salimos. Después vamos a ver cuánto se movió. Para eso vamos a utilizar el método que nos da fVector_dist. Este devuelve la distancia euclidiana entre dos puntos, en este caso la locación anterior y la actual. Si el resultado de esto es 0, salimos porque significa que no se movió. Después creamos una variable local que va a acumular el movimiento y luego calculamos. Si la distancia acumulada es mayor o igual a la distancia por chequeo, entonces vamos a fijarnos si hay un encuentro. No hay que olvidarnos de resetear el acumulador. El chequeo de encuentro arranca igual, si no hay tabla salimos. Ahora vamos a inicializar la chance de encuentro explícita. Para eso a nuestra chance de encuentro vamos a agregarle el piri y a ese resultado le vamos a aplicar una abrazadera utilizando el método que nos da mat_clamp. Ahora vamos a generar una variable que va a representar nuestra probabilidad de aleatoriedad. Vamos a devolver un número aleatorio entre el 1 y el 100. Y si ese número es menor o igual a la chance de encuentro, entonces triggereamos. Acá van a ver que escribo un montón de código. Esto después lo quité porque la verdad estaba completamente al pedo. Eran muchas líneas innecesarias. Así que no voy a perder el tiempo explicándolo. Lo único que tienen que hacer es llamar a su método para triggerear el encuentro. Más adelante van a ver cuando hago la corrección cómo quedaría. Pero es básicamente eliminar todo lo que está dentro del if al pedo y llamar el método para disparar el encuentro. Ahora para disparar el encuentro obtenemos el subsystem. Este método vemos que se repite 2 veces, así que seguramente lo voy a anidar a una función. Ahora vamos a obtener el controller del owner.
Y chequeamos, si hay manager y hay player controller, entonces iniciamos el encuentro. Si no, vamos a tener que tirar alguna clase de error porque esto no debería pasar. O si detectamos la causa, hacer un management para que eso no suceda. Luego que se dispara el encuentro, iniciamos el cooldown. Vamos a crear el método de comenzar el encuentro en el subsystem, ya que estamos. Ahora los métodos para empezar y terminar el cooldown son bastante fáciles. Vamos a setear el cooldown en through y después vamos a crear un timer para llamar a la función y cortarlo. Este es el timer que llama a end cooldown. En nuestro subsystem vamos a referenciar una lista de nuestros assets. Ahora vamos a crear un volumen que registre el movimiento del personaje. Además va a contener los datos del encuentro a disparar. Para arrancar, por un tema de organización, vamos a crear un volumen base del que se desprenderán todos los volúmenes hijos. Ahora de este padre vamos a crear el volumen de encuentros. Ahora a nuestro volumen de encuentro vamos a crear el constructor. Vamos a darle una referencia a un objeto componente de caja que luego vamos a instanciar. Este va a ser el que va a detectar la entrada y salida del personaje de la zona de encuentros y también el movimiento en el mismo. Vamos a referenciar nuestro asset de encuentros. Vamos a poner el método beginPlay. Y los métodos genéricos que tenemos de nuestros actores, que son el overlap begin y el overlap end. Como vimos anteriormente, el overlap begin se dispara cuando el personaje entra en contacto y se empieza a superponer, en este caso con nuestra caja. Y el segundo es cuando termina. Nunca me acuerdo de memoria todos los parámetros porque son bastantes, lo pueden sacar de la documentación de Unreal, es un método bastante genérico, o pueden buscarlo en cualquiera de las otras clases que ya trae el motor. Si los escribieron, hagan como yo y cópienlos de sus otras clases. Vamos a crear nuestro componente de caja.
A esta caja le vamos a dar un perfil de colisiones para que pueda detectar. Al momento de Begin Play vamos a setear la dinámica. La primera dinámica, cuando el jugador se superpone con la caja, dispara el On Overlap Begin. Y la segunda, cuando deja de superponerse, dispara el On Overlap End. Cuando comienza el overlap, lo que vamos a hacer es obtener el componente de encuentros del actor que se overlapea. Con este componente vamos a setear la tabla de encuentros correspondiente. Primero hay que crear el método. Para la inversa, o sea, al fin del overlap, hacemos lo opuesto, deseteamos la tabla. Vamos a crear el método para setear. Lo que hay que hacer es pasarle el valor, igualarlo. Y por último, setear la base chain de la tabla que le pasamos como la current counter chains. Ahora llamamos esta función y le pasamos los valores. En nuestro personaje vamos a crear una variable para traquear la nueva ubicación. Vamos a crear una función para calcular la nueva locación y el movimiento por chance de encuentro. De esta manera podemos informarle al componente de encuentro que el jugador se movió y este procederá a revisar si debe generar un encuentro o no. Para eso obtenemos la locación actual del actor. Acá me di cuenta que me equivoqué, por lo que necesitamos en realidad es traquear la posición anterior, no la nueva. Ahora vamos a chequear si la posición anterior no está cerca de 0. Es un método que ya trae fvector. Esto lo sabremos porque si se movió el valor nunca va a ser 0 o cercano. De ser esto verdad, le notificaremos el movimiento al componente para que comience a chequear el encuentro. Luego de esto igualaremos la locación anterior a la nueva locación. Esto lo vamos a llamar en el método que ya tenemos creado que chequea el movimiento del personaje. Ahora vamos a referenciar el componente de combate para poderlo inicializar en el personaje. Ahora esta es la manera correcta, más prolija y nos permite eliminar parte del código basura que tenemos. Ahora vamos a crear un data asset en el motor. Este va a ser hijo del data asset que creamos en C++. Así va a heredar todas las propiedades y nos va a permitir controlarlas desde acá.
Ahora vamos a crear el blueprint de nuestro volumen de encuentros. Vamos a ponerlo en un mapa que tenga encuentros. Toda esta zona, mientras el personaje esté overlapeándola, va a detectar encuentros y tiene la posibilidad de dispararlos. Ahora a este volumen vamos a setearle el asset de encuentros que puede disparar. Ahora vamos a crear un data asset que va a representar nuestros enemigos. Comencemos a crear nuestro asset. Primero un ID que va a servir como identificador. Luego el nombre que vamos a mostrar. Luego una textura 2D por si queremos que tenga portrait. En este caso son enemigos, así que en general no van a tener, salvo que sean jefes o algo que interactúe. Luego las variables parametrizadas para los stats, que bueno, eso cada uno le agrega lo que quiere. Ahora voy a hacerlo como ejemplo. Y después la variable para los flipbooks, que pueden ser estáticos o puede tener flipbook de ataque, flipbook de muerte, flipbook de hit, etc. En mi juego en general van a ser estáticos, pero voy a crear las variables para que vean de ejemplo. Esto lo hicimos en los personajes, pero voy a mostrarle cómo hacerlo manipulándolos desde Data Assets. En general los personajes controlables son menos, así que no está mal crearles una clase propia, pero como podemos tener cientos de enemigos, para hacerlo mantenible lo haremos a través de Data Assets. Este data asset ahora lo vamos a referenciar a nuestra clase de batalla, que va a ser el padre de los mismos. Vamos a crear métodos para generar las animaciones. Lo hago acá ahora, pero estos deberían ser del padre. Un método para transferir la información. Ahora vamos a transferir los datos del asset al Battle Character. Ahora vamos a setear los flipbooks que queremos usar. Creamos un método también para la animación de idle y la llamamos.
Vamos a crear el data asset de nuestro primer enemigo. Inicializamos sus datos. Ahora el asset de encuentro también va a tener que contener el asset de enemigos. Ahora a nuestro asset de encuentro le ponemos el del enemigo. Esto lo hacemos de ejemplo porque debería ser una lista de enemigos. Además, esto se lo deberíamos agregar al asset de encuentro hijo, no al padre. Continuamos. Nuestro asset de encuentro necesita saber a qué mapa pertenece. Entonces vamos a ponerle una variable para traquearlo. Ahora vamos a crear un método que va a generar el encuentro devolviendo las diferentes entradas posibles. Por motivos de prueba vamos a ser nosotros quienes decidamos la mínima y máxima cantidad de enemigos. Ahora vamos a crear un strat para transferir la información de las entradas. Vamos a crear un strat para manipular de manera interna, pero no estoy seguro de que sea necesario utilizarlo. Lo iremos viendo a medida que escriba el método. Ahora acá vamos a agregar algunos fixes porque lo que necesitamos en realidad es el asset puro. Así que estos métodos que antes recibían la entrada van a recibir el asset y nuestro generar encuentro también. Limpiamos este método porque ya no hay que comprobar. Ahora vamos con la función de generar encuentros, que podría considerarse la más complicada ya que lleva un poco de matemática. Ajustemos este pasaje de parámetro que nos quedó pendientes. Para agregar un poco de aleatoriedad vamos a hacer que el número de enemigos a spawnear sea random. Sin embargo, esto después lo podemos normalizar y poner un número fijo por mapa. En vez de complicarnos y usar el extract de arriba, vamos a generar uno local solamente para probar. Si esto funciona, en el próximo tuto lo vamos a reemplazar por el de arriba. Ahora vamos a generar una variable que va a ser un array de este strat. Luego vamos a ciclar las entradas que contiene nuestro asset. Y ahora chequeamos que si el weight de la entrada es mayor a 0, entonces a la entrada balanceada, o sea la weighted entry, le vamos a agregar el weight de la entrada del asset y una referencia a esta. Vamos a chequear, si el número de entradas es 0, entonces devolvemos. Ahora esta parte puede ser un poco confusa. Lo que vamos a hacer es tratar de generar un encuentro en base al peso de la influencia que tiene. Primero vamos a ciclar basado en la cantidad total de enemigos que pueden aparecer. Vamos a generar un pivot para el peso total.
Ahora adentro vamos a ciclar todas las entradas pesadas, o sea weighted entries, y le vamos a sumar el peso de las mismas. Ahora vamos a sacar un número random que va a ir desde 1 hasta el total del peso, o influencia como quieran llamarle. Vamos a generar una variable que va a representar la accuracy. Iniciar un puntero para cargar nuestro encuentro seleccionado. Ahora vamos a volver a ciclar las entradas y lo que tratamos de hacer es generar un paralelo contra nuestro rol. Ese paralelo va a ser la accuracy. Lo que hacemos es cargarle ahora el peso a esta. Luego ponemos una condición, esta la pueden elegir ustedes. Si el rol es menor o igual a la accuracy, entonces ese va a ser nuestro encuentro seleccionado. A selected le pasamos la entry y cortamos. Entonces si selected existe, construimos nuestro encounter, lo agregamos a la lista y lo devolvemos. Ahora llamamos al método nuestro starEncounter. Ahora en nuestra capa de persistencia vamos a necesitar un strat para hacer un pasamanos de la información del encuentro. Esta va a necesitar una copia del array de encuentros seleccionados. El nombre del mapa de batalla al que vamos a saltar. Y por ahora con esto estaríamos, pero más adelante seguramente vamos a agregar más info. Ahora agregamos el strat como variable. Entonces, si la main game instant existe, vamos a agarrar nuestro nuevo extract y le vamos a transferir la información del encuentro para que quede guardada en esta. Acá una pequeña corrección, me equivoqué. Ahora voy a crear un mapa de batalla demo simplemente para ver que se inicializa bien. Todavía no tengo ningún encuentro preparado, eso lo vamos a ver en el próximo. Pero acá vamos a poder ver que se genere el encuentro de forma aleatoria y nos transporte al mapa. Lanzamos el personaje fuera de la trigger box, entramos, caminamos y debería en algún momento transportarnos a un encuentro. Efectivamente, ahí nos transporta al mapa nuevo. Bueno, esto es todo por este tuto. Esto es un poco largo, extenso y complicado. En el próximo vamos a estar generando encuentros reales, ya con enemigos que voy a estar diseñando. Además vamos a estar aplicando correcciones porque hay muchas cosas que quiero cambiar y mejorar. Y ya vamos a estar entrando en las mecánicas de combate, ya sea turnos, golpes, daño, skills, etc. Espero que esto les haya sido útil y cualquier consulta me lo ponen en los comentarios. Un gusto y nos vemos.